Sí. Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aquí Jorge Sánchez de parte de Flutec. Estamos con Jorge Alarcón. Jorge, ¿podrías darnos un poquito de ti si tienes unos minutos? Sí, claro que sí. Antes de nada, muchas gracias a Fluidtech por la invitación de participar en este seminario virtual. Pues llevo trabajando en el área del análisis de aceite y la lubricación desde más o menos el año 2005. He realizado auditorías de lubricación desde Kirguistán, una parte del Asia Central, hasta Sudamérica, pasando por Europa y Norteamérica. Tengo bastante conocimiento de lo que son las prácticas a nivel industrial, es algo que me gusta. La lubricación es una parte que me apasiona, el análisis de aceite es algo que me gusta mucho porque se puede hacer mucho y es algo en lo que la planta puede ahorrar mucho dinero, puede invertir mucho dinero y sacar mucho beneficio. O sea que estoy en plena línea con eso. Me gusta mucho este campo. Soy ingeniero industrial, tengo un par de maestrías, estoy comenzando un doctorado y nada, una vez más, muy a gusto de estar aquí otra vez. Tocayo, Jorge, gracias. Te agradecemos muchísimo. Siempre estás invitado con Fluidtech. Las puertas siempre estarán abiertas. Agradecemos tu experiencia y amplio entendimiento sobre la lubricación, sobre la confiabilidad y la importancia de un lubricante ah, en vivo, se puede decir, que sepamos qué es lo que tiene. Lo que vamos a hacer, vamos a compartir tu charla. Ujú. Y vamos a ver al final si tenemos un par de preguntas. Tenemos algunos atendiendo hoy día y procedemos ahora. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alarcón y en estos 20 minutos estaré hablando respecto a las causas y soluciones a problemas relacionados con barniz. Soy el Reliability Manager para Polaris Laboratorios. Tenemos 7 laboratorios a nivel mundial y atendemos más de 90 países con nuestra extensa red logística. Bien, ¿qué es lo que pasa últimamente con los barnices? Es un tema que se toca mucho, se habla mucho de los barnices. Hay mucha gente que está sufriendo, las máquinas están sufriendo problemas de barnices y se está viendo este tema de barnices mucho más actualmente debido a los cambios que se han realizado en la química de los aceites, en concreto en la base de los aceites, que hemos pasado a utilizar a un grupo 2, sobre todo en la gran mayoría de los aceites industriales, y en específico los aceites de compresores, turbinas, turbomaquinaria en general. Vamos a definir qué es el barniz primero. Químicamente, el barniz es un subproducto de la degradación del aceite, es decir, es aceite envejecido. Lógicamente, el envejecimiento del aceite depende de muchos factores. Puede haber envejecimiento normal y puede haber un envejecimiento acelerado, una degradación acelerada, lo que genera precisamente este tipo de subproductos que luego se definen como barnices. ¿Qué más es el barniz? Es un depósito que por lo general es orgánico. Estamos hablando de que es materia orgánica proveniente de las cadenas de hidrocarburo, precisamente del aceite. Tiene una textura que va desde blanda, muy gomosa, hasta algo seco, algo que se puede romper, que parece a una galleta, muy delgadita, de unas cuantas micras de grosor, que puede llegarse a tocar y a romperse, es quebradiza. En cuanto a los colores, pues van desde colores oscuros, que pueden tener una tonalidad rojiza, hasta en algunos casos algunos colores más amarillos. Yo en concreto vi algunos casos muy, muy específicos donde teníamos barnices de color púrpura. Entonces, estamos hablando de que el color no está relacionado, no tiene una relación directa con el tipo de barniz.
¿Vale? La tonalidad, lógicamente, estamos hablando de tonos que van desde muy claros hasta muy oscuros, dependiendo del tipo de barniz, del tipo de aceite y la situación en la que se encuentra. Y lo más importante de esto es conocer que los barnices son muy difíciles de remover por medios convencionales, es decir, no se puede aplicar una limpieza normal con los utensilios de planta para eliminar los barnices que están atrapados, que están contenidos en la superficie metálica de los componentes mecánicos, por ejemplo. Y luego tenemos que los barnices pueden estar disueltos dentro del aceite o en suspensión. Y esto provoca que el barniz sea arrastrado y sea llevado a lo largo del sistema, en este caso de un sistema de lubricación, ya sea una turbina o un compresor. ¿Vale? En un análisis que hice hace algún tiempo en base a 548 muestras de aceites de turbomaquinaria, encontramos las siguientes características. 98% de estas muestras contenían productos de degradación. Lo que ocurre es que estos productos de degradación potencian o aceleran la oxidación del aceite. Un 64% creaba una capa, lógicamente, una capa que iba creciendo. Estamos hablando capas muy delgadas que se miden en micras, pero que tienen la capacidad de reducir el flujo de aceite y por ende afectan a la hidrodinámica del propio fluido. Adicionalmente, los barnices tienen como un tema añadido que capturan contaminantes, ya sean blandos o duros, y cuando hablamos de contaminantes duros, lógicamente estaremos generando un desgaste abrasivo, con lo cual el barniz atrapa en su red, atrapa estos contaminantes que van a generar un desgaste abrasivo. Un 60% de las muestras analizadas presentaba este tipo de situación, desgastes abrasivos por contaminación dura. Y por último, un 72% de las muestras tenía una característica muy principal, muy importante, que era que se adherían a las superficies, es decir, se podía ver el barniz adherido en ciertas partes de la maquinaria o en los filtros. Entonces, este es el problema del barniz, que genera otros problemas añadidos a su vez. Bien, ¿cómo se forma el barniz entonces? Porque esto es una de las preguntas claves. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he llegado a tener barniz? El barniz, para llegar a tener barniz, hablamos de por lo menos 5 pasos o 5 etapas que sufre el aceite para poder denominar barniz a ese subproducto de degradación que tenemos. El primero, lógicamente, es la oxidación. La oxidación es inevitable, pero muchas veces la oxidación se acelera debido a condiciones de la máquina, ya puede ser temperatura, presencia de ciertos contaminantes o de otros aceites, y la oxidación es una característica propia de los aceites. Lógicamente, queremos que se oxiden en el mayor tiempo posible. Lograr esto muchas veces es algo complicado. El siguiente punto es la polimerización. La polimerización es la unión molecular de cadenas muy cortas y pequeñas que se van uniendo unas a otras hasta formar cadenas mucho más largas y de mucho mayor peso molecular. Esto crea, lógicamente, un proceso de adición que es irreversible. El siguiente paso es la solubilización. Cuando hablamos de solubilización, estamos hablando de que ya se ha generado una polimerización, ya tenemos cadenas que son muy largas, muy grandes, estamos hablando en micras, lógicamente, y que éstas van a ser solubles en cierta proporción. Eso quiere decir que las vamos a tener disueltas en el propio aceite. Lógicamente, la solubilización de estas moléculas depende de la temperatura, por lo cual si nos encontramos con temperaturas de funcionamiento normal, tendremos estos subproductos de degradación ya polimerizados, los tendremos disueltos en el aceite y probablemente no tengamos problemas. El problema comienza cuando la temperatura baja y estos compuestos orgánicos tienden a dejar de estar solubles y se asientan en partes de la maquinaria. Luego, el siguiente punto es la precipitación. Habíamos dicho que en este punto de polimerización
se logran cadenas muy largas de alto peso molecular y tienden a precipitar. Aquí estamos hablando de un fenómeno que se conoce como aglomeración, que es el siguiente punto. La aglomeración es la unión precisamente de muchas cadenas, de muchos compuestos que han ido uniéndose y tienden a decaer, tienden a decantar, vamos a decirlo así. Y lógicamente, apoyado por la temperatura, tenemos un compuesto mucho más pesado que ya no es soluble y tiende a moverse a partes más frías de la maquinaria, a quedarse atrapado en los filtros o quedarse atrapado en zonas donde el desempeño ya no del aceite, sino de la maquinaria se ve comprometido. Y así tenemos el barniz. Lógicamente, hay otros factores que afectan a la formación de barniz. Estos otros factores, y estamos hablando siempre desde el punto de vista de esos parámetros que hemos mencionado antes, potenciados por la oxidación, dependen, por ejemplo, de la formulación del aceite, dependen de la calidad del aceite en servicio. Y cuando hablamos de calidad del aceite en servicio, estamos hablando de diversos aceites que han sido añadidos a la máquina, a la turbomaquinaria, por ejemplo, a lo largo de su vida. No estamos hablando de un único aceite muchas veces, estamos hablando que se han añadido diversas formulaciones en ese mismo reservorio, en esa misma turbina, digamos. Hay otro factor que es el agotamiento de aditivos y el agotamiento de las características que tiene el aceite para extender su vida en servicio. No es solo aditivos, sino la formulación propia. La temperatura es un problema serio, es un catalizador de la reacción de oxidación, lógicamente, y en este caso también es un catalizador, un generador de más compuestos de degradación, subproductos de degradación, la degradación térmica que se conoce. Y a pesar de que esto está afuera del sistema, la monitorización o cómo se controla, cómo se mide la formación de los barnices es sumamente importante y crítica, por eso hay que tomarla en cuenta. Y por último, el mantenimiento del circuito. Estamos hablando de que muchos de estos circuitos de lubricación no han sido mantenidos durante mucho tiempo o pasan, pues, qué sé yo, 5, 7, 9 años hasta que entra a un mantenimiento mayor donde se hace una limpieza general. Esto también tiene una incidencia en la generación de barnices. ¿Qué otros agravantes más tenemos? Lógicamente habíamos dicho que podemos tener contaminación sólida dependiendo del tipo de almacenamiento, como esto, que es muy típico, o contaminación acuosa, donde nos olvidamos un poco de las necesidades que tiene un aceite de turbina, un aceite hidráulico de compresión para poder aportar con mayor precisión, con mayor exactitud, lo que necesita el componente lubricado. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de grados de limpieza que son mucho mayores a estos, al 16, 14, 12, que es un mínimo requerido para circuitos hidráulicos o de turbinas, por ejemplo. Y tenemos que un aceite nuevo no siempre es aceite limpio y seco, no significa que esté limpio y seco. Por ejemplo, la concentración de este aceite, de este lubricante que tenemos aquí, a pesar de que la tapa está sellada y todo, excede en alrededor de 1200 partes por millón de agua la concentración mínima, la concentración máxima que debería tener este aceite. Con lo cual, el aceite nuevo muchas veces ingresa al sistema contaminado y puede estar más sucio o con mayor contaminación de humedad que el propio aceite en servicio. Y esto, si lo sumamos al tema de barnices, ocasiona un problema añadido. Con lo cual es importante determinar, conocer cuáles son las condiciones del aceite almacenado que metemos que metemos a la máquina en servicio. Esos son los factores visibles, pero hay otros factores que no son visibles. En un análisis de 890 muestras en aceites de turbina y compresión, por ejemplo, que hice hace algunos años, encontré los siguientes datos. El 18% presentaba degradación de la base, es decir, la base del aceite estaba oxidada. Un 9% había mostrado una pérdida de la capacidad antiespumante. No estamos hablando de un aditivo antiespumante, sino la capacidad de la base para evitar la formación de espuma, que es crítica hasta cierto punto. El 76% no mostraba prácticas adecuadas de almacenamiento, first in, first out, que es lo que se debería hacer, pero que muchas veces es logísticamente no posible.
y un 2% apenas de estas 890 muestras presentaba controles de calidad. Es decir, antes de entrar en servicio, sí se hacía un control de calidad, con lo cual el 98% restante de las muestras no habían sido sometidas a controles de calidad antes de entrar en servicio. Adicionalmente, ¿qué tecnología está disponible para la mitigación o el control de barnices? Lógicamente vamos desde partículas muy grandes hasta partículas muy pequeñas o estados del lubricante que tienen características muy propias y nos movemos desde filtros de media profunda que son poco efectivos para este tipo de problemas, filtros convencionales que tienen una filtración pobre desde el punto de vista de barnices. Otro tipo de tecnología es la separación electrostática, por ejemplo. Se puede añadir antiaglomerantes, lógicamente tienen un límite físico. No sé si la aglomeración es mayor a la capacidad del fluido que se está añadiendo, lógicamente se van a seguir formando los barnices. Tenemos otro tipo de filtración que es filtración físico-química, que lógicamente depende del estado de oxidación del aceite también y las características que éste tenga. Y otro tipo de fluidos que pueden ser solventes. Lógicamente esto crea una dependencia a ese nuevo fluido. Y por último, tenemos modificaciones al sistema. Si os acordáis, había dicho que la generación de barnices depende de la temperatura. Pues hay modificaciones, en concreto un par de fabricantes a nivel mundial, que lo que hacen es mantener la temperatura constante en todo el sistema de la turbina en este caso. Entonces, a través de ese medio físico, de esa modificación, se logra que los barnices estén disueltos en todo a lo largo de la cadena del proceso de lubricación de la maquinaria, evitando la aglomeración, evitando la precipitación, porque están disueltos los barnices. ¿Cuál de estas utilizar? Esa es la pregunta. Tenemos muchas, nos viene un proveedor, ¿y qué proveedor seleccionar? No sabemos qué proveedor es el mejor, qué condiciones son las mejores. Lógicamente, para eso hay que seguir un proceso que lo mostraré un poco más adelante, en este caso de estudio, en estos 5 últimos minutos que nos quedan. ¿Qué es lo que tenemos en este caso de estudio que tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años? Estamos hablando de una turbina de gas con un aceite convencional, viscosidad 32, alrededor de 8.000 litros de capacidad, con unas 50.000 horas en servicio, al que se le hace, por decisión de la operación, se le hace un refresco del 25%, es decir, se retira 25% del aceite y se añade un 25% nuevo que estaba en almacén. ¿Vale? Al cabo del cuarto día se detecta un incremento de la temperatura de servicio del aceite de 3 grados aproximadamente, 3 grados centígrados. Al día 18 ya se detecta la presencia de barniz en los filtros, se hace un análisis de laboratorio y se ve que hay barniz presente. Y se vive más o menos con estas condiciones de barniz, midiendo el tema de barniz durante más o menos 8 meses, hasta que se decide añadir un filtro antibarniz, un filtro que evita precisamente la formación de barniz o minimiza el efecto de los barnices y se añade este filtro offline. Bien, toda esta operación al cabo de los 8 meses, incrementa los gastos de operación en alrededor 2%, con lo cual es un gasto no presupuestado e influye en la operación. ¿Qué es lo que ocurre? Entre el mes octavo y el mes 14, el tema de barnices, lo vamos a ver como MPC, vamos a medirlo como MPC en este caso, pasa de un 46 a un 57, inclusive teniendo el filtro antibarnices puesto, ¿vale? Con lo cual, la operación decide seguir manteniendo el filtro, pero decide añadir un fluido químico. Este fluido químico se disuelve en el propio aceite en una concentración entre 3 y 4%, y los beneficios teóricos de este fluido es que disuelve la materia orgánica, no deja residuos y elimina los cambios de aceite, es decir, va a alargar la vida en servicio de este aceite. En el mes 18 se vuelve a hacer un análisis de membrana de barnices
y se tiene un valor de 52, que es mucho más alto que el que habíamos tenido antes, con una característica adicional que las partículas medidas en laboratorio están por encima de los límites recomendados y adicionalmente un sensor de partículas que tenía esta, esta turbina de gas presenta valores anómalos, es decir, el sensor no es capaz de dar una respuesta a lo que pasaba. Desde el punto de vista de operación, desde el punto de vista de operación, antes se estaba utilizando más o menos se cambiaba un juego de filtros cada 9 meses. Después de que se añadió el filtro de barnices más el fluido químico, se cambiaba un juego de filtros cada 2 meses. Lógicamente, este tiene un impacto muy grande en los gastos de operación. Un consumo de filtros que puede variar dependiendo del tipo de operación. En este caso estamos hablando de un valor cercano a los 8.000, entre 8.000 y 10.000 dólares. Bien, vamos a hacer un resumen de qué es lo que pasaba entonces. El sensor de partículas instalado había reemplazado al contaje de partículas en laboratorio. No se medía ya el contaje de partículas en laboratorio a pesar de que no se ahorraban más que algo de monedas. El 25% de aceite añadido, el refresco, no había pasado por un control de calidad antes de ser puesto en servicio en la máquina. Se instala el filtro de barniz sin hacer un análisis de causa raíz, es decir, ¿por qué tengo barnices en mi turbina? Simplemente porque el proveedor más cercano estaba ahí y tuvo la suerte pues, de acomodar el equipo sin ninguna razón en concreto desde el punto de vista químico, físico-químico del aceite. Posteriormente, una vez más, el fluido químico que se lo añade sin tener en cuenta cuál era la causa raíz del problema de barnices. A todo esto, llegamos al cuarto año, 3 años antes de la parada de maquinaria prevista para hacer un mantenimiento mayor, por lo cual se tiene que hacer una parada no programada, hacer un flushing físico-químico más un cambio de aceite. Es decir, el aceite que debía estar en servicio durante 7 años solo llega a estar 4 años, más todo el gasto que implica el consumo de filtros, la mano de obra, la contratación del sistema de filtración y el fluido químico. ¿Qué es lo que pasaba en concreto? ¿Qué es lo que había pasado en este caso y si no se hizo caso omiso a las advertencias del laboratorio? El análisis de ese 25% de refresco mostraba que había la base, estamos hablando de la base, no los aditivos, había sufrido una pérdida de la capacidad antiespumante de más o menos alrededor de un 86%. ¿Cuál es la situación? ¿A qué conduce todo esto? A una generación de microdieselin, implosiones en las zonas de alta presión. Con esto tenemos lógicamente una causa para la oxidación de ese aceite y esa oxidación, ya habíamos visto, promueve la formación de barnices. Con lo cual, unas conclusiones rápidas y sencillas. En caso de que tengamos problemas de barniz, lo que hay que hacer es trabajar con un laboratorio neutral que no esté casado con ningún proveedor ni de servicios, ni de filtración, ni de filtros, que cuente con experiencia y conocimiento. Eso es lo más importante. Segundo, hay que hacer una evaluación técnica de las alternativas que estén presentes en el mercado. Si es posible, pasar a pruebas y simulaciones en laboratorio con el fluido en servicio y ver si la solución tecnológica que se pretende utilizar es buena y da buenos resultados en estas pruebas piloto en laboratorio. Por último, hacer una evaluación económica de las alternativas. Y hay que definir tiempos y costes. No vale decir, compro este filtro que cuesta 18.000 y me olvido de cuánto cuestan los filtros, cambiar los filtros de este sistema de filtración, cada cuánto tiempo tengo que hacer y cuál es el impacto, lógicamente, que tengo en la maquinaria. Y el último paso será la toma de decisión, pero es una toma de decisión en base a una evaluación técnica y en base a haber conocido la causa y raíz del problema. Desafortunadamente, la mayoría de las plantas que sufren de problemas de barniz se saltan los dos primeros pasos, el análisis de la causa raíz y la evaluación técnica, y solamente se enfocan en la evaluación económica de alternativas y en muchos casos eligen la más barata.
Bien, espero que este caso os haya sido de utilidad. Espero que, a pesar de que haya sido muy rápido, se haya podido entender cuál es el mecanismo de formación de barnices y qué es lo que hay que hacer en 3 pasos sencillos para determinar los problemas de barnices y las soluciones que están disponibles en el mercado. Cualquier duda, aquí está mi correo electrónico, pero ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas que puedan existir. Bueno, gracias Jorge por tu presentación. Agradecemos el tema que sabemos que es muy grave a nivel global. Sabemos que las máquinas no son segregadas o en todo lugar hay ese problema, ¿no? No importa norte, sur y bueno, te agradecemos por tu punto. Queremos dar tiempo si alguien tiene alguna pregunta para Jorge. A ver, déjame ver acá. Creo que no hay preguntas, ha quedado todo clarísimo. Todo quedó muy claro. El tema fue muy detallado. Jorge, y agradecemos por tu tiempo. Sabemos de que el problema de barniz viene de muchos años, ¿no? Estos han ido siendo generados por causa de nuevas modificaciones químicamente en lubricantes y obviamente las demandas en peak tenemos en maquinarias hoy día. Y bueno, la verdad fue muy detallado. Las opciones existen en varias maneras para mitigar esa formación barnices y cómo tener un sistema confiable. Creo que hoy día tenemos amplia gama de maneras de cómo mitigar esto. Agradecemos por tu punto en las partes de el laboratorio. Si nos puedes decir en 2 minutos las pruebas que crees necesarias para que un cliente entienda o sepa si tiene barnices. Claro que sí. Bueno, si quieres, para los que hablan inglés, nos estás preguntando Creo que lo hacemos, sí. the lab test that the varnish, I mean, we can offer, any lab can offer. Lo más importante para mí, el primer test es un FTIR, un FTIR, y un TAN, un Yeah, acid okay. number. Esos son los 2 test más importantes. Desafortunadamente, la mayoría de los laboratorios comerciales no saben correr el test de TAN de manera correcta. Ese es el gran problema. Y por otro lado, los laboratorios comerciales que hacen análisis de FTIR lo hacen midiendo solamente la oxidación. Entonces nos estamos olvidando de un 80% de valor que tienen los test más críticos y nos centramos en medir un MPC, que es un resultado muy bonito porque lo ves y tiene un color y te llama la atención, cuando en realidad hay muchísimo más por detrás. No Entonces, hay esos son los causa de 2 test más raíz. importantes. Sí, correcto. Excelente. No, muy bien, muy buen punto. Recordamos de que ese es el primer paso en cualquier problema que tengamos para entender esas formaciones, de dónde vienen y la parte crítica química, en cual de ahí se puede tomar un paso adicional y pues no todo lo barato es el mejor resultado. Parte de tu presentación fue algo muy importante eso, ¿no? Que tenemos que analizarlo y darle la mejor manera. Bueno, veo que no hay preguntas. Agradecemos tu tiempo, Jorge. No, el gusto es mío. Siempre estás bienvenido acá con nosotros y te vemos muy pronto. Muchas ¿Listo? gracias. Un Muchas abrazo, gracias a Jorge. todos. Adiós. Pasen feliz Gracias. día. Hasta Chao, luego. chao. Chao.